Después de una larga viaje con mis amigas de la iglesia, decidí visitar a mi nieto. Al llegar, descubrí que mi nieto, que tiene necesidades especiales, estaba agonizando solo en la sala, con hambre y desnutrido. Mi hija ambiciosa estaba celebrando en un hotel lujoso. Entonces, para vengarme de la víbora, llamé al banco y... Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a ese momento que cambiaría mi vida para siempre. Habían sido 2 semanas hermosas en las montañas de Guadalajara, con las señoras del grupo de oración. 2 semanas sin preocupaciones, sin llamadas constantes de Carmen pidiéndome dinero, sin escuchar sus quejas sobre lo difícil que era criar sola a Diego. Por primera vez en años, me sentí como Judite nuevamente. No solo como la abuela que resuelve problemas o la madre que siempre perdona. El autobús de regreso a la Ciudad de México había sido largo, pero yo venía tranquila, incluso emocionada por ver a mi nietecito. Diego cumplió 8 años mientras estuve fuera, y Carmen me había prometido que le haría una fiesta pequeña. Nada extravagante, mamá, me había dicho por teléfono. Solo algo íntimo para él. Mi nieto nació con autismo y desde pequeño ha necesitado cuidados especiales. Es un niño dulce, pero requiere rutinas muy específicas, medicamentos a horarios exactos y, sobre todo, nunca puede quedarse solo. Carmen lo sabía perfectamente. Había sido ella quien insistió en que Diego necesitaba estabilidad cuando se divorció de Roberto hace 3 años. Llegué a su departamento en la colonia Roma Norte, cerca de las 6 de la tarde. Tenía las llaves porque siempre las había tenido, desde que les ayudé con el enganche de ese lugar. Toqué primero, como siempre hago por cortesía, pero nadie respondió. Escuché sonidos extraños adentro, como sollozos ahogados. Abrí la puerta y el olor me golpeó inmediatamente. Olor a orina, a comida descompuesta, a abandono. La sala estaba en penumbras, con las cortinas cerradas. Y ahí estaba mi Diego. Mi nietecito estaba tirado en el sillón, en pañal sucio, llorando de una manera que nunca había escuchado. Era un llanto desesperado, roto, como si hubiera perdido la esperanza de que alguien viniera. ¿Diego? ¿Mijito? Corrí hacia él y casi me desmayo. Estaba esquelético. Sus mejillas, que siempre habían sido redonditas, estaban hundidas. Sus bracitos se veían como palitos. Tenía llagas en la piel por estar tanto tiempo en pañal sucio. Y sus ojos... Dios mío, sus ojos ya no tenían esa chispa que siempre me alegraba el corazón. «Abuela», susurró con una voz ronca que me partió el alma. «Tengo hambre, abuela. Tengo mucha hambre». Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras lo cargué con cuidado. Pesaba casi nada. Este niño que hace 2 semanas me había mandado un video comiendo pastel. Ahora era prácticamente un esqueleto. Revisé toda la casa buscando a Carmen, gritando su nombre, pero estaba vacía. Completamente vacía. En la cocina no había nada. El refrigerador estaba desconectado y vacío, con restos de comida podrida en el fondo. Los gabinetes tenían solo latas vencidas y paquetes de galletas rancias. No había medicinas, no había nada para un niño con autismo que necesita cuidados específicos. Encontré una nota arrugada en la mesa de la cocina. Con la letra de Carmen decía: «Regreso el domingo. Hay comida en el refri». Estábamos a martes. ¿El domingo? ¿Hace cuántos días había dejado a Diego solo? Mientras le daba agua poco a poco y trataba de limpiarle las heridas, mi nieto me contó con palabras cortadas lo que había pasado. Carmen se había ido el viernes anterior, diciéndole que volvería pronto.
Diego había tratado de comer las galletas, pero se habían acabado el lunes. Había estado tomando agua del baño porque no alcanzaba el fregadero de la cocina. 5 días. Mi hija había dejado a un niño de 8 años con autismo. Solo, durante 5 días. Llamé inmediatamente. Una ambulancia. Mientras esperaba, traté de llamar a Carmen. Su teléfono mandaba directo al buzón. Busqué en sus redes sociales, algo que normalmente no hago, pero necesitaba encontrarla. Lo que vi me heló la sangre. Fotos de Carmen en un resort de lujo, en Cancún. Carmen brindando con champán. Carmen en la playa con un hombre que no conocía, con el caption: celebrando nuevas oportunidades. Vida nueva, me lo merezco. La última foto era de esa misma mañana. Carmen en un spa, con la descripción: relajándome antes de volver a la rutina, autocuidado. Mi hija estaba celebrando en un resort de 5 estrellas, mientras su hijo se moría de hambre en casa. Los doctores en el hospital fueron claros. Diego estaba severamente desnutrido y deshidratado. Señora, este niño ha estado así por varios días, me dijo la pediatra, una mujer joven con ojos tristes. Un día más, y habríamos llegado demasiado tarde. Mientras Diego dormía conectado a los sueros, yo no podía dejar de temblar. No era solo la impresión de lo que había encontrado, sino la rabia que crecía dentro de mí como un volcán a punto de explotar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propia hija, la niña a la que crié con tanto amor, había sido capaz de abandonar a su hijo así? La enfermera me pidió los datos del seguro médico de Diego. Cuando revisé la cartera que Carmen tenía en su cuarto, encontré algo que me confundió. Había un estado de cuenta del banco donde decía que la pensión por discapacidad de Diego había sido retirada completa la semana anterior. 8.000 pesos que deberían haber sido para gastos médicos, terapias y cuidados especiales del niño. Disculpe, le pregunté a la trabajadora social que llegó al hospital. ¿Usted sabe cuánto cuesta un viaje a Cancún por una semana? Me miró extrañada, pero respondió: depende del hotel, pero un lugar lujoso puede costar entre 10 y 15.000 pesos. ¿El dinero de Diego? Carmen había usado el dinero de la pensión de su hijo para irse de vacaciones con su novio nuevo. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la cama de Diego, viendo su carita pálida, y comencé a recordar cosas que antes había ignorado. Las últimas veces que había visitado, Diego siempre parecía más delgado. Carmen siempre tenía excusas. Está en una etapa difícil. No quiere comer. El doctor dice que es normal. Recordé también las llamadas constantes pidiendo dinero. Mamá, Diego necesita una terapia especial. Mamá, se enfermó y necesito para medicinas. Mamá, tengo que pagar una maestra particular. Yo siempre enviaba el dinero sin preguntar, porque se trataba de mi nieto. Ahora me preguntaba cuánto de ese dinero realmente había sido para Diego. Al día siguiente, la vecina de Carmen, la señora Esperanza, vino al hospital. Es una mujer mayor, muy observadora, que siempre me había caído bien. Doña Judite, me dijo en voz baja. Yo tenía ganas de hablar con usted, pero no sabía cómo. ¿Qué pasa, Esperanza? Es que... Bueno, Carmen casi nunca está en casa. Yo escucho a Dieguito llorando muchas noches, pero cuando toco la puerta, no me abre nadie. Una vez vi que Carmen se fue en un carro muy elegante y regresó hasta 3 días después. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué más has visto? La semana pasada,
Cuando usted estaba de viaje, yo no vi a Carmen desde el viernes, pero escuchaba a Dieguito llorar y llorar. Pensé en llamarla Pi a usted, pero Carmen siempre me dice que no me meta en sus asuntos. Esperanza me contó que había visto a Carmen salir con maletas el viernes por la mañana, subirse a un taxi del aeropuerto y no regresar. Durante todo el fin de semana había escuchado llorar a Diego, pero cuando tocaba la puerta, nadie respondía. Doña Judite, yo quería hacer algo, pero Carmen una vez me gritó muy feo cuando le sugerí que Diego necesitaba más cuidados. Me dijo que no era mi problema y que me metiera en mis asuntos. Esa tarde llegó otro golpe. La directora de la escuela especial de Diego me llamó al hospital. Señora Judith, me da mucha pena molestarla, pero necesitamos hablar sobre la situación de Diego. ¿Qué situación? Diego lleva 3 semanas sin venir a clases. Cuando llamamos, Carmen nos dice que está enfermo, pero... Bueno, hemos notado algunas cosas preocupantes. La directora me explicó que las últimas veces que Diego había ido a la escuela, llegaba sucio, sin desayunar, y que su medicamento no estaba funcionando porque obviamente no se lo estaban dando con regularidad. Incluso una maestra comentó que Diego le había dicho que tenía mucha hambre, que en su casa no había comida. Nosotras pensamos que tal vez eran imaginaciones del niño, pero ahora... ¿Por qué no me llamaron antes? Lo intentamos, señora, pero Carmen nos dijo que usted estaba muy mayor y que ella prefería manejar todo sola. Nos pidió que no la molestáramos a usted con pequeños problemas. Carmen había construido un muro de mentiras alrededor de Diego. Les había dicho a los vecinos que no se metieran. A la escuela les había dicho que yo estaba muy mayor. A mí me había dicho que todo estaba perfecto. Y mientras tanto, mi nieto se moría de hambre. Esa noche, mientras Diego dormía un poco más tranquilo gracias a los cuidados médicos, tomé mi teléfono y empecé a hacer llamadas que debería haber hecho hace mucho tiempo. La primera fue al banco, pero no para transferir dinero como siempre hacía. Esta vez fue para averiguar exactamente cómo se habían usado los fondos que yo enviaba mensualmente para Diego. Lo que descubrí esa noche me quitó el sueño para siempre. El ejecutivo del banco me citó a las 9 de la mañana. Durante 30 años había sido cliente de esa sucursal, y el licenciado Morales me conocía bien. Cuando le expliqué la situación, su expresión cambió completamente. Doña Judite, lo que me está contando es muy grave. Déjeme revisar todos los movimientos de las cuentas relacionadas con su nieto. Mientras él buscaba en su computadora, yo intentaba procesar todo lo que había descubierto la noche anterior. Había llamado a 3 familiares que supuestamente habían contribuido dinero para las terapias especiales de Diego. Todos me dijeron lo mismo. Carmen les había pedido préstamos porque la abuela ya no puede ayudar tanto como antes y porque Diego necesitaba tratamientos urgentes. Mi prima Rosa me contó que le había prestado 5.000 pesos hace 2 meses. Mi hermana Elena había dado 3.000. El compadre Joaquín había enviado 2.000 pesos directamente a Carmen para las medicinas. ¿Del niño? Todo sumando, Carmen había recaudado al menos 10.000 pesos adicionales usando el nombre de Diego. Aquí está, señora, me dijo el licenciado Morales, volteando su pantalla hacia mí. Los depósitos que usted ha hecho mensualmente se han retirado siempre en efectivo, el mismo día o al día siguiente. Durante los últimos 6 meses, yo había enviado 4.000 pesos mensuales para los gastos de Diego. 24.000 pesos que supuestamente eran para comida especial, medicinas, terapias, ropa. Todo había sido retirado inmediatamente en 1.200 en efectivo. ¿Y esto qué significa?, pregunté, señalando otros movimientos en la cuenta.
Estos son retiros de la pensión por discapacidad del menor. Como ve, también se retiran completos cada mes, siempre en efectivo. 8.000 pesos mensuales de pensión, más mis 4.000 pesos, más lo que Carmen había conseguido de otros familiares. Mi hija tenía un ingreso mensual de al menos 15.000 pesos, que supuestamente era para cuidar a Diego. Y mi nieto se estaba muriendo de hambre. Licenciado, ¿usted conoce el costo promedio de mantener a un niño con necesidades especiales? He visto otros casos, señora. Con buenos cuidados, alimentación adecuada, medicinas y terapias, se necesitarían unos 8 a 10.000 pesos mensuales, si se administra bien el dinero. Carmen tenía suficiente dinero para cuidar perfectamente a Diego, y aún le sobraba para sus gastos personales. Pero había preferido gastárselo en viajes y lujos, mientras su hijo se moría. Salí del banco con 100 copias de todos los estados de cuenta y una determinación que no había sentido en años. Diego seguía hospitalizado, pero ya estaba mejor. Los doctores decían que se recuperaría completamente si recibía los cuidados adecuados de ahora en adelante. Mi siguiente parada fue con la trabajadora social del DIF. La licenciada Gutiérrez me recibió inmediatamente cuando le expliqué la situación. Señora Judith, lo que me está describiendo constituye negligencia severa. ¿Usted estaría dispuesta a declarar formalmente? Por supuesto. Pero quiero saber qué opciones tengo para proteger a mi nieto. Me explicó que podía iniciar un proceso para obtener la custodia de Diego, especialmente considerando que había evidencia clara de abandono y negligencia. También me dijo que podían hacer una investigación oficial sobre cómo Carmen había manejado los recursos destinados al cuidado del niño. ¿Qué necesito hacer? Primero, documentar todo. Las fotos del estado de Diego cuando lo encontró, los reportes médicos, los estados de cuenta bancarios. También necesitaríamos testimonios de vecinos, maestros, cualquier persona que haya observado la situación. Durante los siguientes 2 días, mientras Diego se recuperaba en el hospital, yo me convertí en una detective. Regresé al departamento de Carmen y tomé fotos de todo. El refrigerador vacío, la basura llena de envases de comida chatarra, las medicinas vencidas de Diego, el cuarto sucio donde mi nieto había estado agonizando. La señora Esperanza no. Solo aceptó dar su testimonio, sino que me presentó con otros vecinos que habían notado cosas extrañas. Doña Judite, me dijo el señor que vive en el departamento de arriba. Yo varias veces escuché a ese niño llorar por horas, especialmente de noche. Una vez bajé a preguntar si estaba todo bien, pero nadie abrió la puerta. La portera del edificio me contó que Carmen frecuentemente llegaba en coches diferentes, siempre muy arreglada, pero que rara vez veía a Diego. El niño casi nunca salía, y cuando lo veía, siempre se miraba triste y sucio. Pensé que tal vez era parte de su condición, pero ahora entiendo que no. En la escuela especial, la directora me ayudó a obtener copias del expediente de Diego. Las ausencias habían aumentado dramáticamente en los últimos meses, y había notas preocupantes de las maestras sobre el deterioro físico y emocional del niño. Mire, señora Judith, me mostró la maestra de Diego una carpeta llena de trabajos. Diego es un niño muy inteligente cuando está bien cuidado, pero estas últimas semanas, cuando venía, no podía concentrarse. Solo preguntaba si ya era hora de la comida. El jueves por la mañana, Carmen finalmente regresó. Yo estaba en el hospital con Diego cuando ella llegó, todavía bronceada del sol de Cancún, cargando maletas caras que no había visto antes. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué le pasó a Diego?
Actué como si no supiera nada de su viaje. Carmen, encontré a Diego muy enfermo cuando regresé de mi viaje. Los doctores dicen que estaba desnutrido. ¿Desnutrido? Eso es imposible. Yo lo dejé bien cuidado con la vecina. ¿Cuál vecina? Carmen tartamudeó un poco. Luego dijo: Señora del piso de abajo, le pagué para que checara a Diego mientras yo resolvía unos asuntos urgentes. Mentira tras mentira. La señora del piso de abajo me había dicho que Carmen nunca había hablado con ella. ¿Qué asuntos urgentes, hija? Trabajo, mamá. Tenía una oportunidad de trabajo en Guadalajara. No te dije nada porque no quería preocuparte. Mientras ella seguía inventando excusas, yo la observaba cuidadosamente. Su ropa nueva, su pulsera dorada que no había visto antes, sus uñas perfectamente arregladas. Todo pagado con el dinero que debería haber sido para cuidar a su hijo. Carmen, le dije finalmente, los doctores quieren hacerte algunas preguntas sobre el cuidado de Diego. Por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Qué tipo de preguntas? Rutinarias. Sobre su dieta, sus medicinas, sus rutinas. Esa noche, Carmen se quedó en el hospital, pero la noté muy nerviosa. Constantemente revisaba su teléfono y salía a hacer llamadas privadas. Una vez la escuché hablando con alguien en el pasillo. No puedo verte ahorita. Tengo un problema familiar que resolver primero. Al día siguiente, viernes, Diego ya estaba lo suficientemente estable para que le dieran de alta. Pero antes de irnos, la trabajadora social habló conmigo en privado. Señora Judite, ya tenemos suficiente evidencia para proceder. ¿Está lista para dar el siguiente paso? Miré hacia la habitación donde estaba mi nieto, todavía pálido, pero con una sonrisa cuando me vio. Luego miré a Carmen, que seguía actuando como si nada hubiera pasado, como si no hubiera abandonado a su hijo para irse de vacaciones. Sí, le dije a la trabajadora social. Estoy lista. Carmen quería llevarse a Diego a casa inmediatamente después del alta médica, pero yo me opuse. Hija, creo que sería mejor que Diego se quedara conmigo unos días, mientras se recupera completamente. ¿Por qué, mamá? Él necesita estar en su casa, en su ambiente familiar. ¿Su ambiente familiar? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Carmen, Diego estuvo a punto de morir en su ambiente familiar. Ella se puso inmediatamente a la defensiva. Mamá, eso fue un accidente. Yo no sabía que la vecina no iba a cuidarlo bien. Ya la corrí, por supuesto. Más mentiras. Carmen tenía una respuesta para todo, pero yo ya conocía la verdad. Diego se vino conmigo a mi casa en la colonia del Valle. Mi casa siempre había sido su refugio cuando era más pequeño, antes de que Carmen empezara a distanciarlo de mí. Cuando entramos, mi nieto corrió hacia la cocina. «Abuela, ¿tienes comida?», gritó con una alegría que me partió el corazón. Un niño de 8 años no debería emocionarse tanto por ver un refrigerador lleno. Durante esa semana, pude observar de cerca el daño que Carmen había causado. Diego había desarrollado ansiedad severa por la comida. Comía desesperadamente, como si pensara que la comida iba a desaparecer. También había perdido muchas de sus habilidades sociales. El niño comunicativo que había sido se había vuelto retraído y temeroso. Carmen venía a visitarnos todos los días, pero yo notaba que Diego se ponía tenso cuando ella llegaba. No corría a abrazarla como antes. Se quedaba pegado a mí, como si tuviera miedo de que su madre se lo llevara. «Mami», le dijo Diego a Carmen un día, «¿ya no me vas a dejar solo otra vez?». Carmen se puso pálida.
Claro que no, mi amor. Eso nunca va a volver a pasar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero yo sabía que las promesas de Carmen no valían nada. El miércoles de esa semana, mientras Diego tomaba su siesta, Carmen y yo tuvimos la conversación que había estado evitando. Mamá, necesito que Diego regrese a casa. Ya está bien, y yo ya tengo todo arreglado. ¿Qué tienes arreglado? Contraté una muchacha que va a venir todos los días aquí a ayudarme con Diego. Alguien responsable, con experiencia en niños especiales. ¿Con qué dinero la vas a pagar? Carmen tartamudeó. Pues con el dinero de su pensión y con lo que tú me das. Carmen, le dije mirándola directamente a los ojos. Hablé con el banco. Sé exactamente cómo has usado el dinero de Metson Dorothy. Diego. Su rostro cambió completamente. La máscara de madre preocupada se cayó de golpe. ¿Fuiste al banco? ¿Por qué hiciste eso? Porque mi nieto casi se muere de hambre, Carmen. Porque tenía derecho a saber dónde estaba yendo el dinero que envío para él. Tú no tienes derecho a meterte en mis cuentas. Tengo derecho a saber si el dinero que envío para mi nieto realmente se está usando para cuidarlo. Carmen se levantó del sillón, furiosa. Mamá, yo soy su madre. Yo decido cómo criarlo y cómo gastar su dinero. ¿Su dinero? Ese dinero es para sus cuidados, no para tus viajes a Cancún. Se quedó paralizada. ¿Cómo sabes de Cancún? Vi tus fotos en Facebook, Carmen. Vi cómo celebrabas tu vida nueva mientras tu hijo se moría de hambre en casa. Esperé que negara, que dijera que había sido un malentendido, que me explicara cómo había sido posible que gastara miles de pesos en un resort mientras Diego no tenía ni medicinas. En lugar de eso, atacó. ¿Sabes qué, mamá? Ya me cansé de que me juzgues. Tú no sabes lo difícil que es ser madre soltera de un niño como Diego. Tú no sabes el estrés que vivo todos los días. ¿El estrés de abandonarlo? Yo no. ¿Lo abandoné? Solo me tomé unos días para mí. ¿Eso está mal? No tengo derecho a tener una vida. ¿Unos días para ti, Carmen? Diego estuvo 5 días solo, sin comida, sin medicinas, sin nadie que lo cuidara. Era solo por unos días. No ibas a pasar nada. Se estaba muriendo. Carmen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración de alguien que había sido descubierta. Mamá, tú no entiendes. Conocí a alguien. Alguien que realmente me ama y que me puede dar una vida diferente. Roberto ya me tiene propuesta de matrimonio. Roberto, el hombre de las fotos, de Cancún. ¿Y qué pasa con Diego? Diego va a estar mejor. Roberto tiene dinero. Podemos ponerlo en una escuela especial de internado, donde tenga cuidados profesionales las 24 horas. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Quieres internar a Diego? No es internar, mamá. Es darle la mejor atención posible. Hay lugares muy buenos donde los niños como él pueden desarrollar todo su potencial. Los niños como él necesitan el amor de su familia, Carmen. Y yo lo amo, pero también tengo derecho a ser feliz. En ese momento entendí que mi hija había tomado una decisión. Diego era un obstáculo para su nueva vida con Roberto. La pensión por discapacidad del niño era útil para sus gastos, pero el niño mismo era una molestia. Carmen, le dije con una calma que no sabía que tenía. Creo que necesitamos hablar con un profesional sobre lo que es mejor para Diego. Ella se secó las lágrimas, pensando probablemente que había logrado convencerme. Sí, mamá, eso sería bueno.
Seguramente van a estar de acuerdo conmigo en que Diego necesita cuidados más especializados. Seguramente, le dije. Pero yo ya sabía exactamente con qué profesionales íbamos a hablar, y no iban a ser los que Carmen esperaba. El lunes siguiente, Carmen llegó a mi casa más temprano que de costumbre. Traía una carpeta llena de folletos coloridos y una sonrisa que me dio escalofríos. «Mamá, mira lo que encontré», dijo extendiendo los folletos sobre la mesa de mi comedor. «Estas son las mejores escuelas especiales del país. Mira qué instalaciones tan bonitas». Los folletos mostraban edificios elegantes, jardines perfectos, niños sonrientes en uniformes impecables. Todo se veía maravilloso, pero yo sabía lo que realmente significaban esas imágenes para Carmen. Libertad. Libertad para casarse con Roberto sin la carga de Diego. «Se ven muy caras», comenté fingiendo interés. «Por eso hablé con Roberto. Él dice que podemos pagarlo entre los dos. Es una inversión en el futuro de Diego». Roberto. El hombre que había conocido a Diego exactamente 0 veces, pero que ya tenía planes para su futuro. ¿Cuándo conoció Roberto a Diego? Carmen evitó mi mirada. Bueno, todavía no se conocen formalmente, pero Roberto entiende la situación. Él también tiene experiencia con niños. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Tiene sobrinos? Sobrinos. Carmen quería entregarle la vida de su hijo a un hombre cuya única experiencia con niños especiales era tener sobrinos. Carmen, ¿tú realmente crees que esta es la mejor opción para Diego? Por supuesto que sí. Mira, mamá. Comenzó a mostrarme los folletos con entusiasmo falso. Aquí dice que tienen terapeutas especializados, programas individualizados, actividades deportivas. Diego va a tener todo lo que necesita. ¿Y cuándo lo visitarías? La pregunta la tomó desprevenida. Pues, los fines de semana. ¿O en vacaciones? ¿Los fines de semana? Mamá, estas escuelas funcionan mejor cuando los niños están ahí tiempo completo. Eso les da estabilidad, rutina. En ese momento sonó el timbre. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Esperas a alguien? Sí, le dije levantándome para abrir la puerta. Los profesionales con los que necesitamos hablar. La licenciada Gutiérrez del DIF entró acompañada de otra trabajadora social y un psicólogo infantil. Carmen palideció inmediatamente. Buenos días, señora Carmen, dijo la licenciada Gutiérrez con voz profesional. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el cuidado de su hijo Diego. ¿Qué es esto, mamá? Carmen me miró con pánico. Es lo que acordamos, hija. Hablar con profesionales sobre lo que es mejor para Diego. Durante la siguiente hora, Carmen intentó mentir y manipular como siempre había hecho, pero esta vez no funcionó. Los profesionales tenían todas las evidencias. Los reportes médicos, los testimonios de vecinos, las fotografías del estado del departamento, los estados de cuenta bancarios. Señora Carmen, le dijo el psicólogo, usted dejó a un niño de 8 años con autismo solo durante 5 días, sin comida, sin medicinas, sin supervisión adulta. ¿Puede explicarnos cómo justifica esa decisión? Fue una emergencia laboral. Tuve que viajar por trabajo. ¿A un resort en Cancún? Carmen se quedó sin palabras. Señora, tenemos evidencia de que usted gastó más de 15.000 pesos en 1980. Ese viaje, dinero que incluía la pensión por discapacidad de su hijo y las contribuciones de familiares destinadas específicamente para el cuidado del menor. Yo iba a reponer ese dinero. ¿Con qué dinero? Con mi trabajo. Según nuestros registros,
Usted no tiene empleo formal desde hace 8 meses. Una tras otra, las mentiras de Carmen se desmoronaron. Intentó llorar. Intentó victimizarse. Intentó culparme a mí de malinterpretarlo todo. Pero ya era demasiado tarde. Señora Carmen, le dijo finalmente la licenciada Gutiérrez. Hemos determinado que usted representa un riesgo para la seguridad y bienestar de su hijo. Estamos iniciando un proceso para transferir la custodia temporal a la señora Judite, quien ha demostrado ser un cuidador responsable y amoroso. Carmen explotó. No pueden quitarme a mi hijo. Soy su madre. Ser madre es más que un título. Señora, es una responsabilidad que usted ha fallado en cumplir. ¡Mamá! Carmen se volteó hacia mí, desesperada. Diles que esto es un malentendido. Diles que yo soy una buena madre. La miré por un largo momento. Era mi hija, la niña, a la que había criado y amado, pero también era la mujer que había abandonado a su hijo para irse de vacaciones con un extraño. Carmen, le dije suavemente. Una buena madre no deja a su hijo desnutriéndose mientras ella se broncea en la playa. Las lágrimas que vinieron después no fueron de remordimiento. Fueron de rabia. Rabia de que su plan hubiera fallado, de que no pudiera deshacerse de Diego como había planeado. «Esto es tu culpa», me gritó. Tú me llenaste la cabeza de ideas sobre ser la madre perfecta, pero nunca me dijiste lo difícil que iba a ser. Carmen, ser madre significa sacrificarse por tus hijos, no sacrificar a tus hijos por ti. Yo no quería ser madre soltera. Yo no pedí tener un hijo con problemas. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. En ese momento, Diego apareció en la entrada de la sala. Había escuchado todo. Mi nieto miró a su madre con esos ojos grandes y tristes. Luego caminó hacia mí y tomó mi mano. «Abuela», me susurró. ¿Ya no tengo que irme con mami si no quiero? Carmen escuchó la pregunta y algo se rompió definitivamente en su rostro. Se dio cuenta de que había perdido, no solo legalmente, sino emocionalmente. Diego. Intentó acercarse. A él, mi amor. Mamá no quiso decir. Pero Diego se escondió detrás de mí. Los profesionales terminaron la entrevista y se fueron con la promesa de que los papeles de custodia temporal estarían listos en una semana. Carmen se quedó sentada, en mi sala, viendo cómo se desmoronaba su mundo. «¿Y ahora qué voy a hacer?», murmuró. «Ahora vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones», le dije. Como todos los adultos, Carmen se fue esa tarde, pero no antes de hacer una última davenaza. «Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a pelear la custodia». «Diego, es mi hijo». «Carmen», le dije desde la puerta, «Diego siempre va a ser tu hijo, pero ya no vas a ser su madre. Hay una diferencia. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente, pero de la manera más hermosa que podía imaginar. Diego había florecido bajo mi cuidado. Había recuperado el peso perdido. Su sonrisa brillante había vuelto. Y lo más importante, había recuperado la confianza en que alguien lo amaba incondicionalmente. Su nueva rutina incluía terapias regulares, una dieta balanceada, medicamentos administrados correctamente y, sobre todo, el amor constante que siempre había merecido. «Abuela», me dijo una mañana mientras desayunábamos, «¿por qué mami ya no viene a visitarme?». Carmen había intentado pelear la custodia, como había amenazado, pero su caso se desmoronó rápidamente. Su nuevo novio Roberto desapareció en cuanto se enteró de los problemas legales, y sin su apoyo económico, Carmen tuvo que regresar a vivir con una prima en Guadalajara.
Las visitas supervisadas que el juez había ordenado duraron solo 2 meses. Carmen faltaba constantemente, y cuando venía, era evidente que Diego la ponía nerviosa. Mi nieto había aprendido a detectar cuando alguien realmente quería estar con él, y Carmen claramente no quería. «Mami está muy ocupada ahorita», le expliqué a Diego, aunque sabía que él entendía más de lo que aparentaba. «Pero tú sabes que abuela siempre va a estar aquí contigo». «Lo sé», me respondió con esa sonrisa que me derretía el corazón. «¿Podemos hacer galletas hoy?». Durante estos meses también había tenido que hacer cambios importantes en mi propia vida. A los 72 años, criar a un niño de 8 años con necesidades especiales no era fácil, pero tampoco era imposible. Contraté a una muchacha maravillosa, Sofía, que venía 3 tardes a la semana para ayudarme con Diego cuando yo tenía citas médicas o necesitaba descansar. También me uní a un grupo de apoyo para abuelos que criaban nietos. Descubrí que mi situación no era tan rara como pensaba. Había muchas mujeres como yo que habían tenido que intervenir cuando sus hijos fallaron como padres. «Lo más difícil», me dijo doña Mercedes, una señora de mi edad que criaba a sus 2 nietas, «no es el cansancio físico. Es el dolor de saber que tu propio hijo le falló a su hijo». Tenía razón. A veces, en las noches cuando Diego dormía, yo me sentaba en mi mecedora y lloraba. No por la responsabilidad que había adquirido, sino por el daño que Carmen le había causado a su propio hijo, por las preguntas que Diego hacía sobre por qué su mamá no quería vivir con él, por los miedos nocturnos que todavía tenía de que la comida se fuera allí a acabar. Pero esas lágrimas se secaban rápidamente cuando escuchaba la risa de Diego, jugando en su cuarto, o cuando me abrazaba espontáneamente diciendo «Te amo, abuela», o cuando me mostraba orgulloso sus tareas de la escuela. La pensión por discapacidad de Diego ahora se administraba a través de un fideicomiso que yo manejaba, bajo supervisión legal. Cada peso se gastaba en él. Sus terapias, su alimentación especial, su ropa, sus juguetes educativos y un fondo de ahorro para su futuro. Por primera vez en su vida, todo el dinero destinado para Diego realmente se usaba para Diego. Carmen intentó contactarme varias veces durante estos meses. Primero fueron llamadas desesperadas pidiendo otra oportunidad. Luego fueron mensajes de texto reclamándome que le había robado a su hijo. Finalmente fueron súplicas por dinero, porque sin la pensión de Diego y sin el dinero que yo le enviaba mensualmente, no podía mantener su estilo de vida. A todas respondí lo mismo. «Carmen, cuando decidas ser la madre que Diego necesita, podemos hablar. Hasta entonces, mi responsabilidad es proteger a mi nieto». El día que cumplí 73 años, Diego me regaló un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa con 2 figuras, una grande y una pequeña, tomados de la mano bajo. Un sol amarillo brillante. «Somos tú y yo, abuela», me explicó. «En nuestra casa feliz». Esa noche, después de que Diego se durmió, me quedé viendo el dibujo pegado en el refrigerador. No era la vida que había planeado para mis 70 años. Había pensado que a esta edad estaría viajando, visitando a mis amigas, disfrutando de una jubilación tranquila. En lugar de eso, me levantaba todas las mañanas para preparar el desayuno de un niño de 8 años. Lo llevaba a la escuela, supervisaba sus terapias, lo ayudaba con las tareas y lo acostaba con un cuento cada noche. Y era la vida más plena que había tenido jamás. Diego había llenado mi casa de risas, de preguntas curiosas, de abrazos espontáneos, de esa alegría pura que solo los niños pueden dar. Había redescubierto la satisfacción de cuidar a alguien que realmente te necesita y te aprecia. Más importante aún,
Había salvado a mi nieto. Lo había rescatado de una vida de abandono y negligencia. Y lo había traído a un hogar donde era amado, valorado y protegido. Carmen había tomado su decisión cuando eligió irse de vacaciones mientras su hijo se moría de hambre. Yo había tomado la mía cuando decidí que nunca más permitiría que alguien lastimara a Diego, sin importar si esa persona era mi propia hija. A veces las madres tienen que proteger a sus nietos de sus propios hijos. Es una realidad dolorosa, pero necesaria. Diego estaba a salvo. Estaba amado. Estaba creciendo fuerte y feliz. Y yo estaba exactamente donde necesitaba estar, siendo la abuela que él siempre había merecido tener.